Saludos cordiales. Mi nombre es Graciela Muel. Soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la carrera Educación Básica Modalidad en Línea del octavo semestre. Asignatura: Trabajo cooperativo y colaborativo. Titulación 1, examen complexivo. Docente tutor, Magíster Estefanía Aro. Hoy me siento profundamente agradecida y emocionada de poder compartir con ustedes un trabajo que representa no solo un compromiso académico, sino también una parte muy satisfactoria de mi formación personal y profesional. Durante el segundo bimestre se trabajó de manera constante en la elaboración de un glosario de términos correspondientes a la asignatura didáctica de la lengua y la literatura. Se fue avanzando semana a semana con 2 subtemas de cada unidad, lo cual me permitió no solo organizar mejor los contenidos, sino también comprenderlos con mayor profundidad y sentido pedagógico. En este caso, la asignatura de didáctica de la lengua y la literatura me la impartieron en el sexto semestre a cargo de la magíster Julieta Sendoya. Y como cogí para mi titulación el examen complexivo, pues me la volvieron a impartir, esta vez a cargo de la magíster Estefanía Aro. Muchísimas gracias a ella porque ha estado pendiente, nos ha ayudado, nos ha venido acompañando con respeto, paciencia y sabiduría. Gracias a ella comprendí muchos conceptos con mayor claridad y también recibía palabras de aliento que muchas veces hemos necesitado para continuar, especialmente cuando nos hemos sentido cansados o llenos de dudas. A ella le agradezco profundamente su dedicación. El glosario se organiza en 4 unidades fundamentales que han marcado mi proceso de aprendizaje, las cuales paso a compartir un poco del glosario que se realizó a mano con la finalidad de que podamos profundizar y comprender bien cada uno de los temas. Paso a compartir. Uno de las palabras del glosario, que en este caso no son solamente palabras, sino frases. Objetivo final de la lengua y la literatura. Perdón. La unidad número 1 se llama Los principios didácticos que rigen el desarrollo de las clases de lengua y literatura. Se abordaron temas como los antecedentes de la enseñanza de la lengua, el marco epistemológico que lo fundamenta, la relación con el currículo nacional y diversas prácticas pedagógicas que hoy se aplican en el aula. Esta unidad me ayudó a entender que detrás de cada clase hay una base sólida que orienta lo que hacemos como docentes. Eh, Objetivo final de la lengua y la literatura. Es la mejora de la enseñanza de la lengua y la literatura. Enseña que se desarrolla en contextos variados y cambiantes, de cuya investigación debe traerse conocimientos teóricos y prácticos. Epistemología. Proviene del griego episteme, que significa conocimiento y luego es que equivale a estudios tratados. Por lo tanto, la epistemología tiene como objetivo principal el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen, naturaleza y clase. Conocimiento científico. En cuanto a su origen, naturaleza, clase, es un tipo de conocimiento que se obtiene a través de la observación, la experimentación, el razonamiento lógico, siguiendo un método sistemático llamado método científico. La morfología es una rama lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, su formación y sus componentes. Analiza cómo se combinan las unidades mínimas de significados, llamaban todos morfemas, para formar palabras. Sintaxis es la rama de la gramática que estudia cómo se combinan y organizan las palabras para formar oraciones correctas y con sentido.
Fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla humana desde un punto de vista físico y articulatorio, es decir, cómo se producen, transmiten y perciben los sonidos que usamos al hablar. Semática es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, frases y oraciones en una lengua. Literatura infantil es la expresión escrita de la creatividad con un toque artístico, compuesto por cuentos. Generativismo. En lingüística, el término gramatical generativa se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de las lenguas. Estructuralismo lingüístico. Considera la lengua como un sistema o un conjunto de elementos solidarios que tienen diferentes relaciones, palabras como fonema y sintagma. Tiene su origen en esta teoría. Lingüística, disciplina que se dedica al estudio del lenguaje. Dispedagogía. En el aprendizaje hay un problema, un vacío que aparece cuando los conocimientos adquiridos por el estudiante no son lo suficientemente consolidados durante su etapa académica. Innatismo, teoría expuesta por Chams, que señala que el lenguaje es generado y desarrollado por el mismo ser humano. Glotodidáctica, ciencia que busca soluciones para promover aprendizajes lingüísticos eficaces. Se refiere a la enseñanza de las lenguas extranjeras, de la lengua madre a la segunda lengua, al dialecto, las lenguas minutarias y las lenguas clásicas. Paidocentrismo. Característica, vuelven muchos maestros de la escuela nueva. Significa que todo proceso y sistema educativo debe estar centrado en el niño y la niña, es decir, el estudiante. Lenguaje es la habilidad innata del ser humano para comunicarse a través de signos articulados. Habla es la realización concreta de la lengua, hecha en cada momento por cada individuo. Es el uso peculiar que hace de la lengua a cada individuo para expresar oralmente. Lengua. Es un sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza y relaciona un conjunto de signos de orden especificado. Sus signos básicos son las palabras. Se considera lengua o idiomas, incluyendo la totalidad de los dialectos. Requerimiento de la enseñanza de la lengua y la literatura. Requiere formar buenos profesionales que permanentemente se capaciten en el marco educativo donde se encuentren, enfatizando en la investigación educativa referente a las reformas planteadas, tanto a nivel mundial como en el país, tomando en cuenta una planificación adecuada para cada alumno, siempre que sea posible, un clima respetuoso, libertad y participación, donde el maestro sea el mediador que proporciona suficientes bases instrumentales. Marco educativo. El maestro debe conocer de manera profunda la legislación educativa de cada país. Currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje en un sistema educativo. Orientaciones didácticas. Son guías flexibles y prácticas que ayudan a los docentes a planificar y a desarrollar sus clases, manteniendo el aprendizaje significativo en un modelo de trabajo de enfoque comunicativo y experimental, basándose en los resultados de las evaluaciones de sus estudiantes. Bloque curricular. Sirve para estructuras y aprendizajes por temas de unidades, de manera progresiva y ordenada para el año escolar. Bloques de contenido para la formación profesional curricular. Fundamentos teóricos de la lengua y la literatura. Bases científicas. La didáctica de la lengua y el diseño curricular. Objetivos, contenidos, estrategias didácticas. La lengua oral. El origen y el desarrollo. La lengua escrita. Lectura, escritura, métodos de enseñanza y trastornos y el aprendizaje.
los tres momentos de la práctica de la enseñanza de la literatura: la planificación, la actuación y la reflexión. Pasamos a la unidad 2. Como pueden ver, la unidad 2 fue especialmente enriquecedora, pues trató sobre la evolución histórica de los métodos utilizados para la lengua y la literatura. Se estudió, como bien lo saben, la lengua y la literatura han servido como medios de comunicación a lo largo del tiempo y cómo ha evolucionado la forma de enseñar estos contenidos. También se exploró el valor de la literatura clásica para niños, que tantas veces queda olvidada, pero que guarda una riqueza inmensa para la formación de valores y desarrollo emocional, algo que sí se debería implementar. Destrezas comunicativas son lo que permiten utilizar su lengua de manera adecuada, eficaz y competente en las diversas situaciones comunicativas de la vida cotidiana. Hablar, escuchar, leer, entender y escribir, ya que el escuchar no significa que entienda, ya que leer no significa que entienda. Objetivos de la enseñanza de la lengua es mejorar las habilidades comunicativas del alumnado. Competencias comunicativas es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma adecuada y eficaz. Conocimientos gramaticales es la condición necesaria, pero no la suficiente para mejorar la expresión y comprensión del alumnado. La investigación lingüística y didáctica estudia la relación didáctica y lingüística y la práctica de la enseñanza de lenguas. Ejercicios gramaticales. Es una actividad diseñada en la práctica y en el reforzamiento de los conocimientos. Lengua es el idioma, código, conjunto de signos comunes a un grupo social. Existen diferentes lenguas en el mundo. Su característica es social. Habla es la práctica de la lengua a través de las palabras. Se expresa por medio de palabras. Su característica es individual. Metodología de la enseñanza de las lenguas. Se basa en la lectura y traducción porque el objetivo fundamental era que el alumnado tenga la capacidad de leer las obras maestras de la literatura. Reglas gramaticales son normas que regulan el uso correcto de una lengua, especialmente en cuanto a cómo se debe cambiar las palabras para formar oraciones con sentido. Fónico es la unidad para reconocer y manipular los sonidos del habla. Lengua materna es el primer idioma que una persona aprende de manera natural durante la infancia. ¿Por qué es natural? Porque nadie la enseñó. El niño escuchó y aprendió. Por eso es materna y es natural y se aprende de forma natural. Unidad lingüística. Es cualquier elemento del lenguaje con identidad y función propia, capaz de ser aislado y de satisfacer necesidades comunicativas. Método lingüístico abarca los procedimientos y enfoques para analizar y clasificar estas unidades, integrando tanto aspectos estructurales como cognitivos y contextuales. Educación lingüística es el proceso mediante el cual se enseña y se desarrollan las habilidades comprensivas, expresivas que hacen posible el intercambio comunicativo entre las personas. Objetivo de la educación literaria en las aulas de la enseñanza obligatoria. La adquisición de hábitos de lectura y de capacidades para analizar textos, el desarrollo de las competencias lectoras, el conocimiento de obras y de los autores más significativos de la historia de la literatura. Comunicativos vulgares. Es un estilo de habla informal. Ejemplos, series televisivas. Pueden ser como novelas, anuncios publicitarios en el Internet. Educación literaria es el proceso mediante el cual se forma el gusto, la comprensión y la sensibilidad hacia la lectura de los estudiantes, hacia la literatura de los estudiantes. Patrimonio literario, conjunto de obras y autores importantes,
transmitidos por la historia de la literatura, que forman parte del legado cultural de una sociedad. En este caso puede ser Shakespeare, con una de sus más grandes obras como lo es Romeo y Julieta. Textos literarios. Es una obra escrita que busca la belleza y la expresividad a través del lenguaje, utilizando recursos como la metáfora, la comparación y otras figuras retóricas para crear una experiencia estética en el lector. Competencias lectoras se refiere al conjunto de habilidades, estrategias y conocimientos que permiten a una persona comprender, interpretar, analizar, valorar y disfrutar diversos tipos de textos, especialmente los literarios y discursivos. Competencias literarias es la capacidad del estudiante para comprender, interpretar y disfrutar de textos literarios, desarrollando su sensibilidad, imaginación y pensamiento crítico. Prestigio cultural de los textos es el valor simbólico y social que se les atribuye a ciertas obras por su relevancia histórica, literatura o educativa dentro de una cultura. Hábitos culturales se refiere a patrones de comportamiento, prácticas y creencias compartidas por un grupo de personas dentro de una sociedad o cultura específica. Textos de la literatura juvenil y de aventura. Calidad artística se refiere a la excelencia o el valor estético de una obra a través de diversos criterios como la originalidad, la técnica, la expresión y la innovación. Géneros literarios es la categoría que clasifica las obras literarias según características comunes de forma, contenido y estilo. Formas literarias son las distintas estructuras y estilos que se utilizan para expresar ideas y emociones en la literatura. El locutivo, que pertenece, que pertenece o concierne a la elocución, proceso de expresar un pensamiento a través del discurso. Talleres literarios son una herramienta didáctica al servicio de la libre expresión de las ideas, los sentimientos y de las fantasías de los adolescentes y los jóvenes. Estructura literaria puede realizarse con ejercicios como terminar un cuento, cambiar el inicio, crear textos originales a través de una instrucción. Enfoques comunicativos. Se implica en los primeros años escolares. Se estimula el placer de la lectura, la atención se traslada al lector escolar y a la reflexión sobre cómo puede contribuir desde la educación a construir su aprendizaje literario, incluyendo conocimientos, habilidades y hábitos y actitudes. Pasamos a la unidad 3. En la unidad 3 se profundizó en la enseñanza de los contenidos lingüísticos y literarios en la educación básica, descubriendo la importancia de planificar con intención, de seleccionar materiales adecuados y de aplicar estrategias que realmente lleguen al estudiante desde su realidad y sus necesidades. ¿Por qué? Facultad lectora, habilidad de comprender lo que se lee, no es innata, aunque existen las condiciones y medios para desarrollarse. Por lo tanto, se debe desarrollar la habilidad, por lo tanto, se debe despertar la sensibilidad para el placer de leer. Animación a la lectura. Es un acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca una estimulación genérica hacia los libros, lo que propone la animación a la lectura. El niño no lector o poco lector descubra un libro, ayude a pasar de la lectura pasiva a la lectura activa, es decir, a una lectura comprensiva, desarrollar en él el placer de leer, ayudar a descubrir la diversidad de los libros, beneficios de la animación a la lectura. El niño enriquece su vocabulario, mejora la ortografía y la gramática, tiene fluidez para conversar y adquiere nuevos conocimientos, desarrolla la comprensión lectora y mejora su autoestima.
El rol del docente en la animación a la lectura. El docente primero debe analizar cada libro para introducir al niño o adolescente en el placer de la lectura, ya que la lectura no debe ser un acto obligatorio, sino más bien un acto de amor. El docente debe sentir atracción a la lectura, pues sin esto difícilmente podrá entusiasmar a sus alumnos. Características del maestro de animación a la lectura. Tener entusiasmo y confianza en sí mismo y en los alumnos. Conocer ampliamente la lectura infantil y juvenil. Programar el número de clases necesarias para alcanzar sus objetivos, estudiar las estrategias que lleva a cabo, buscar el libro adecuado para cada caso, leerlo y prepararlo, perdón, crear el clima favorable para que los niños se sientan atraídos para la reunión que van a tener. Importancia de la lectura en la infancia. Si el niño sabe leer, en su vida adulta podrá encontrar en los libros información y los conocimientos necesarios para adquirir para ciertas situaciones en las que se encuentre, incluida la actualización de su trabajo profesional. Para ello hay que entender lo que se lee, saber interpretar el pensamiento de un lector, de un autor, y así podrá seleccionar un buen libro. Lugar donde se puede realizar la animación a la lectura, en la biblioteca pública, en el colegio, en sus respectivos hogares, en el círculo de amigos, siempre y cuando no sea obligatorio. Condiciones para que el estudiante sea evaluado en una clase de literatura, que haya leído en su totalidad el libro indicado por el maestro. No es adecuado premiar al niño que ha encontrado la respuesta óptima. El objetivo es lograr que el niño sea mejor lector y no provocar la competencia entre compañeros. El estudiante debe aprender a compartir consigo mismo para aprender más. Recomendaciones para la animación en la lectura. No se debe elegir el libro más caro o el más novedoso, pues el niño o adolescente no debería leer algo que no le interesa. Importancia de la asignatura de la lengua castellana y la literatura. Es obligatorio fijar un tiempo mínimo de 30 minutos diarios para fomentar el hábito lector. Es importante que los centros escolares desarrollen diferentes actividades a través de un plan lector, encaminando a trabajar la lectura en diferentes espacios, el aula, la biblioteca escolar, con la finalidad de que participen tanto los alumnos como la familia. Biblioteca escolar debe ser un espacio accesible en todo momento en el que se sientan cómodos y deseen acudir. De esta manera se sentirán motivados para visitar otras bibliotecas fuera del centro escolar. Actividades en la biblioteca escolar. ¿Qué podemos realizar en una biblioteca? Exposiciones de trabajo, encuentros con autores, club de lectura, tertulias de diálogo, debates, crear el periódico escolar, aspectos que se pueden trabajar a través de la literatura. En educación básica, en la primaria, los estudiantes se encuentran en la etapa de configuración de su personalidad y y deben conocer a sí mismos, conformar una opinión crítica y reflexionar sobre distintos temas de manera amena y cercana. La muerte, la religión, la amistad. Es un momento para trabajar la inteligencia emocional dentro del aula y mucho mejor si es acompañado de una gran historia. Relación de la literatura y la convivencia. En la literatura se puede observar diferentes ejemplos de convivencia, ya que transmiten diversas tradiciones, valores e incluso costumbres. Punto significativo a la hora de introducir los clásicos dentro del aula. Un punto significativo para tener en cuenta a la hora de introducir los clásicos dentro del aula es el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos dentro de la etapa de educación primaria, que es de 6 a 12 años. Se entiende por desarrollo cognitivo las diferentes transformaciones de las capacidades de pensamiento que experimentan cada persona a lo largo de su vida. Etapa del desarrollo cognitivo. Fases
sucesivas propuestas por Jean Piaget para expresar cómo el niño conoce el mundo en el hábitat. Son cuatro: sensoriomotora de 0 a 2 años, preoperacional de 2 a 7 años, operacional, operaciones concretas de 7 a 11 años, operaciones formales de 11 años en adelante. Cada etapa implica mayor dificultad y no se puede retroceder una vez superada. Pasemos a la unidad número 4. En la unidad número 4 nos sumergimos en el hermoso mundo de la enseñanza de la literatura. Se aprendió que enseñar literatura no es solo hablar de autores o textos, sino despertar emociones, cultivar la imaginación y fomentar lectores críticos, sensibles y creativos. Blog educativo literario, recursos digitales, utilizado como espacio interactivo para que docentes y estudiantes compartan comentarios, reseñas y análisis sobre lectura, fomentando la escritura académica y la participación continua. Lectura inferencial, tipo de lectura que va más allá de la comprensión literal. Implica interpretar, deducir y formular hipótesis sobre significados implícitos en el texto esencial para el desarrollo de la competencia literaria. Escritura creativa. Actividad didáctica que promueve la producción original de textos, cuentos, poemas, diálogos, etcétera, desarrollando la imaginación, el dominio del lenguaje y la capacidad de expresión personal, funciones estéticas del lenguaje, dimensión del discurso literario, orientada a generar placer estético, juegos expresivos y reflexión a través de recursos poéticos, simbólicos y estéticos que enriquecen la experiencia comunicativa del lector. Secuencias didácticas. Organización coherente y progresiva de actividades pedagógicas orientadas a desarrollar competencias específicas. En literatura, estas secuencias deben promover el contacto significativo con obras literarias. Actividades después de la lectura. Acciones destinadas a reforzar la comprensión y expresión creativa tras la lectura. Incluyen juegos, debates, creación de poemas, dramatización y autoevaluación. Género dramático, modalidad literaria que representa acciones mediante el diálogo entre personajes. Su enseñanza implica la dramatización y análisis de personajes como la actividad, quién y cómo son. Género literario, tipo de texto literario que expresa sentimientos, emociones o estados de ánimo del autor. En el aula se recurre a actividades como el poema para enseñar a recitar con emociones y educar la voz. Género narrativo, forma literaria que relata hechos reales o ficticios a través de una estructura con inicio, nudo, desenlace. El juego en equipo para fomentar la comprensión y la lectura cooperativa. Bueno, esto ha sido todo sobre nuestro glosario. Espero les haya gustado. En este glosario no es simple resumen de términos, es el resultado de muchas horas de trabajo, reflexión y amor por lo que se hace. Representa mi compromiso como futura docente, mi deseo de enseñar con vocación y conciencia, y mi responsabilidad con cada niño, niña, es decir, estudiante, que un día estará frente a mí en una aula. Muchísimas gracias